Hola, bienvenidos a la colonia de Santa Eulalia. Esta es una pedanía que se encuentra entre Sax y Villena y que se empezó a construir a finales del siglo XIX. Lo que pasa que ahora se encuentra en un estado de conservación bastante lamentable. Es por eso que a través de esta serie de vídeos vamos a intentar presentaros la historia, el patrimonio, la arqueología, la agricultura, las leyendas, las historias familiares y también alguna que otra idea sobre la puesta en valor de este inmenso e interesante patrimonio. Si te interesa, ya sabes, puedes seguir estos vídeos, puedes suscribirte por aquí arriba o si quieres puedes darle a me gusta, dejarme algún comentario o lo que sea. También en la descripción vas a encontrar una larga lista de enlaces para ampliar y seguir viendo cosas referentes a la colonia de Santa Eulalia. Yo soy Alberto Ochoa García, soy administrador del Museo Virtual de la Villa de Sax y esto es SOS Colonia de Santa Eulalia. Comenzamos esta serie de SOS Colonia de Santa Eulalia aquí, en el Cerro del Cuco, la formación montañosa que predomina en toda la colonia de Santa Eulalia y que supone el origen de todo, sobre todo porque aquí tuvo lugar una batalla donde participaron caballeros, donde estaban mandados por reyes y hasta sucedió un milagro. ¿Me acompañas? Nos encontramos en un lugar eminentemente estratégico. Tenemos 7 fortificaciones que rodean este lugar. Por ejemplo, si empezamos por esa parte, tenemos 3 de ellas. Ni más ni menos que vemos al fondo Villena con su impresionante castillo de la Atalaya. También tenemos ahí esa inmensa montaña que es ni más ni menos que lo que en Villena denominan como la Sierra de la Villa. Arriba del todo se encontraba desde el siglo X al siglo XVI, por ahí, un castillo también, el Castillo de Salvatierra. Aún conserva algunas ruinas, es muy interesante de subir. Luego, si seguís la línea de la montaña hasta el final, podéis ver un claro. Cuando ya desciende en unas pequeñas lomas, pues encima de una de ellas se encuentra otro castillo, también de época musulmana, que es el castillo de Campo de Mirra. Ahí se firmó en el año 1244 el Tratado de Antigua, el que dividió el Valle del Vinalopó en la parte cristiana y la parte castellana y la parte aragonesa. Si seguimos hacia la derecha, pues en primer lugar nos encontramos esa otra inmensa montaña que no es otra que la Peña Rubia. De un lado a otro, un poco más hacia adentro, pues discurre uno de los caminos históricos más interesantes que tenemos en esta zona. Viene desde Játiva y termina en Petrer. En un lado lo llamamos el Camino de los Valencianos, el otro el Camino de Játiva. Pero a fin de cuentas, digamos que correspondería con el antiguo puerto de Villar y que discurría por encima de la Peña. Si seguimos hacia la derecha, ya entramos en término municipal de Sax y ahí pues podemos observar, por ejemplo, cómo hay una acumulación de pinos. Ahí se encuentra otro elemento defensivo, es
ni más ni menos que la torre del emperador, que le llaman aquí. Esa torre, según parece, es ya de factura cristiana, por lo que, bueno, pasando a sus pies el camino de los valencianos, es decir, uno de los principales caminos de esa frontera que establecíamos antes, pues seguramente se construyó a partir de 1244. Si seguimos más hacia la derecha, pues nos encontraremos en un momento dado con el castillo de Saxe. No sé si lo podéis ver con esta bruma que hay, pero ahí se encuentra el castillo de Saxe. Lo podéis ver justo si bajáis el sombrero del Cid, podéis ver ese castillo. También, bueno, tiene dos partes. La primera, bueno, tiene tres, podríamos decir. La primera parte se construyó en el siglo X, la segunda, la primera torre, la torre más pequeña, se construye en época almohade, en el siglo XII, y la tercera ya la manda a construir el marqués de Villena, don Juan Pacheco. Si seguimos hacia la derecha, rodeando más aún este cerro en el que nos encontramos, entramos ya en el término municipal de Salinas. Ahí tenemos los impresionantes Picachos de Cabreras, y si seguimos más hacia la derecha podemos ver el final de la Sierra de Salinas, una impresionante montaña que se encuentra entre tres poblaciones. En esas lomas que vemos ahí se encuentran los restos de otro castillo, los Castillejos, que según parece son de época cristiana también. En ese momento es cuando empieza un episodio muy interesante para esta zona, es la conquista cristiana. Tanto es así que, por ejemplo, las fiestas de moros y cristianos, muchos elementos de nuestro lenguaje o de nuestra gastronomía vienen por ese momento de enfrentamiento y de división de reinos y demás. Por ejemplo, hay que situarse en el año 1239, un año en el que pues empieza a bullir la historia por aquí. Sobre todo porque en ese momento Jaime I había conquistado Valencia, bueno, habían entrado por pacto, y entonces pues los caballeros estaban un poco, digamos, disgustados, y entonces le piden si podían venir a la zona del reino de Murcia para hacer una racia, que llamaban. Les dio el permiso, claro está, y entonces llegaron hasta aquí y, bueno, atacaron Villena, pero lo que pasa es que cuando iban a ir hacia Saxe, pues la historia cambió. Como decimos, las tropas cristianas habían intentado tomar Villena, la saquearon, pero alguien avisó a Saxe para que estuvieran preparados. ¿Quién avisó a Saxe? Pues el único punto intermedio de comunicación que hay entre los dos castillos es este cerro. Es por ello que cuando llegaron los cristianos a Saxe, se encontraron las calles vacías. Tanto es así que intentaron saquear la población, pero llegó un momento en que los musulmanes, que se habían escondido en las terrazas cargados de piedras, empezaron a tirar piedras, y claro, la lluvia de piedras no solamente asustó a los cristianos, sino que también mató a uno de ellos, al tal de Aragón. Y entramos en el meollo de la cuestión. En ese mismo año llega otro señor, Berenguer de Entenza. Vino a vengar la muerte de Artán de Aragón. Claro, llegó a Villena, intentó saquearla otra vez, pero bueno, los musulmanes de Villena ya habían aprendido la lección, y entonces avisaron corriendo a los de Saxe. Claro. Y entonces a los pies de este cerro se produjo una batalla legendaria. Y ese es el origen de todo, ni más ni menos. En esa batalla, Berenguer de Entenza pues, y su ejército estaban luchando contra los musulmanes, y llegó un momento en el que, bueno, Berenguer estaba viendo que la cosa no iba muy bien. Entonces se retiró del campo de batalla para analizar un poco la situación, y estando allí pues vio que una flecha le caía a los pies y se metía entre unos matorrales, y cuando se dio cuenta había matado una serpiente. Claro,
El hombre pues ya se asustó y entonces ¿qué hizo? Se encomendó a su santa, a Santa Eulalia, y entonces en una nube se apareció Santa Eulalia y según dice la tradición le entregó una espada con un poder mágico que hizo que venciera a los musulmanes. Nos encontramos ya a los pies del Cerro del Cuco y este lugar, como veis, es toda una planicie que después de este milagro, y ya pues desde el siglo XIII, se conoce ni más ni menos que como los Prados de Santa Eulalia. Fue un lugar también muy importante con el uso del agua, la disputa entre los términos municipales de Sax y Villena, que todo eso ya lo veremos conforme avancemos en estos vídeos. Sobre todo este lugar es importante en esta historia que os contaba de Berenguer de Entenza y la batalla que se produce a los pies de del cerro, porque según parece pues esa batalla tuvo que efectuarse en este lugar. Pero claro, ¿cómo sabemos que ocurrió aquí? Los documentos históricos pues claro, no son muy allá, porque del siglo XIII ya ves, pero sobre todo aquí se encuentra una cosa muy interesante. Además de otras cosas de arqueología que también hablaremos. Sobre todo se encontraron muertos. ¿Sí? Bernardo Herrero Ochoa, en el año 1908, publica su Historia de Sax y ahí, pues, sobre todo, una de las cosas que dice sobre la arqueología sajeña es que aquí se encontraron unos muertos enterrados en la posición típica de los musulmanes, mirando a la Meca. ¿Podrían ser de esa batalla? Pregunta, sí, pero no lo sabemos. De momento, ni este lugar ni la parte alta del Cerro del Cuco en la que hemos estado se ha excavado, por lo que no sabemos si debajo de los restos de lo que fue el merendero que se construyó la vizcondesa existe una construcción musulmana, es decir, podría haber existido una torre, y tampoco sabemos si aquí, en estos llanos o cerca de aquí, pues puede encontrarse también los restos de esa batalla o de otras cosas, ¿vale? La última parada os va a impresionar. El origen de todo. Vamos a ello. Llegamos al final de este recorrido y llegamos al centro neurálgico de la vida de la colonia de Santa Eulalia, la plaza de Santa Eulalia. Alrededor de este lugar, como ya veremos en otros vídeos, se encuentran algunos de los espacios y edificios más importantes, desde el Palacio de los Condes, del Conde y la Vizcondesa, el despacho, la administración, la fábrica de alcoholes, el casinete, la tienda, el Parque Gilabert y las principales viviendas de los capataces de la finca. Lo que pasa es que aquí, sobre todo, tiene protagonismo este edificio que tenemos en el centro, la ermita de Santa Eulalia. Bueno, ya hablaremos de ella más detenidamente, pero bueno, se construyó, según parece, en el siglo XIII y podríamos decir que es lo que atestigua que aquí existió ese culto, por lo menos desde ese momento. No sabemos si el milagro de la aparición de Santa Eulalia fue real, pero sí que desde ese momento los sajeños tienen la obligación de venir todos los años a rendirle homenaje a su primera patrona. Y bueno,
también aquí realizan unas danzas y traen una imagen que sustituye a la imagen antigua de la patrona que se destruyó en la Guerra Civil. Las reformas, pues es lo importante, porque la última reforma llevada a cabo por don Antonio de Padua y Saavedra, uno de los administradores de esta finca, pues la convirtió a esta apariencia que tenemos, y tanto es así que aquí estuvo enterrado don Antonio de Padua hasta que ya lo trasladaron. Y bueno, aquí termina este vídeo de el origen de todo, de esta serie de SOS Colonia de Santa Eulalia. Espero que os haya gustado. Si os gusta, ya sabéis, podéis compartir, podéis suscribiros, podéis comentar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.